El gobierno de Joe Biden, marcado de polémicas que empañaron su paso por la Casa Blanca y de la primera magistratura de Estados Unidos, no se compara con lo que se vio en las primeras 72 horas posterior a la toma de posesión de Donald Trump para un segundo mandato. El nuevo ocupante de la Casa Blanca, lleno de ideas expansionistas, a las que se suman los planes y acciones que atentan contra los derechos humanos de los migrantes, que se han manejado bajo la figura de órdenes ejecutivas, plantean un futuro lúgubre para toda la comunidad migrante en toda la nación estadounidense. Este nuevo gobierno de Trump parece ser más agresivo y diverso comparado a su primera gestión, dado que en tan poco tiempo de asumir el poder, Trump puso en marcha sus promesas de deportaciones masivas, lo que provocó tensiones diplomáticas con diversos gobiernos latinoamericanos, dando pie a un escenario que, además de conflictivo y perverso, representa un antes y un después en el recorrido político de Trump y en las de cientos de migrantes que buscaban un onírico futuro siguiendo el falso sueño americano. El magnate y también político Donald Trump vuelve a la presidencia de su país para ejercer un segundo mandato, hecho que despertó la angustia de las y los migrantes que viven en Estados Unidos. A diferencia de su antecesor Joe Biden, Trump, en tan poco tiempo en la Casa Blanca, anunció la aplicación de múltiples acciones que afectarán el bienestar y tranquilidad de las personas migrantes, como la cancelación de políticas administrativas del saliente gobierno, radicadas en la aprobación de redadas masivas y deportaciones a gran escala. A diferencia de su primer mandato, Trump demostró sus verdaderas intenciones hacia quienes migran, las cuales vienen acompañadas de acciones que afectarán la estabilidad económica de la nación norteamericana, así como también la seguridad de cientos de civiles que entraron legalmente al país y que se encuentran ahora en incertidumbre por su porvenir. A finales de 2024, Estados Unidos vivió un suceso impactante al confirmarse el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre último y convertirse en el 47º presidente de la nación en sustitución de su predecesor Joe Biden. Esto marcó el inicio de una nueva era en el país norteamericano al regresar una de las figuras más polémicas en el entorno político estadounidense, hecho que no parece estar alejado de provocar el caos en la comunidad migrante en este nuevo capítulo de la historia del país. El gobierno de Biden estuvo envuelto en una crisis migratoria que aumentó considerablemente, reflejándose en más cruces ilegales por la frontera sur estadounidense. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, entre 2021 y 2024, más de 7,2 millones de inmigrantes ilegales intentaron cruzar este país. A esa realidad se suma la cifra de deportaciones proporcionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el cual afirmó que en el último año del gobierno del demócrata se deportaron 271.484 no ciudadanos a 192 países diferentes. Esto ante la agilización de medidas y presiones, además del convencimiento de las naciones por recibir a las personas deportadas, mismas que estaban conformadas por un 82% de individuos que entraron al país de forma irregular y detenidos por la patrulla fronteriza. El sentimiento antimigratorio presente en la sociedad estadounidense y exacerbada por Trump creó una imagen negativa en la anterior administración, asegurando que Biden no hizo lo suficiente para frenar la crisis migratoria. Trump afirmó también que el gobierno dejó sueltos a criminales, a pesar del trabajo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas por detener a todo individuo que representara un riesgo de seguridad nacional. El actuar de Trump demuestra que tanto él como sus adeptos no tomaron en cuenta lo complejo del escenario migratorio actual, como también los beneficios que los migrantes aportan a la nación norteamericana y las consecuencias que sufren estos dada su condición legal. Un informe publicado en 2024 por el Instituto de Impuestos y Política Económica aseguró que existen unos 10,9 millones de personas sin documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. También afirmó que por cada millón de migrantes bajo esa condición, los servicios públicos del país reciben unos 8.900 millones de dólares provenientes del trabajo migrante, en gran medida con economías inestables y empleo mal remunerado en sectores como la construcción o la agricultura.
A su vez, también lograron determinar que los estados de California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey recaudaron más de $1.000 millones cada uno de las contribuciones fiscales de indocumentados. Aunque esto ofrezca beneficios a los Estados Unidos, para los migrantes significa una complejidad al pasar estos por contratos ilegales y bajas remuneraciones de parte de empresas que desean saltarse trabas burocráticas y procesos legales que dificulten la contratación temporal. Luego de considerables trabajos conjuntos entre los expresidentes Biden y Andrés Manuel López Obrador para apaciguar los cruces ilegales de migrantes procedentes de Centroamérica en la frontera común, los últimos esfuerzos de Biden antes de la juramentación de Donald Trump se concentraron en restricciones y otras leyes migratorias, lo que se tradujo en la extensión del estatus de protección temporal, o por sus siglas TPS, que protegía de la deportación a quienes enfrentaban dificultades para retornar a sus naciones de origen por conflictos armados o desastres naturales, a los cuales se les concedería permiso de trabajo, siendo beneficiados por esta medida El Salvador, Ucrania y Sudán. Con la llegada de Trump al poder, todo lo poco realizado por Biden, que ayudaba de un modo u otro a los migrantes, llegó a su fin con el nuevo mandatario, que hará todo lo posible para modificar en su totalidad el panorama migratorio con acciones radicales en contra de los que considera enemigos de la nación. Pocos instantes después de que Donald Trump asumiera el poder, fue inhabilitada la aplicación CBP One, un mecanismo que durante 2 años permitió a más de 936.500 solicitantes de asilo en territorio mexicano programar citas en los puertos de entrada fronterizos de los Estados Unidos. En este sentido, todas las citas de asilo programadas fueron canceladas, lo cual causó numerosas escenas de dolor e impotencia en la frontera norte de México, en donde los migrantes en sitios como Ciudad Juárez esperaban para acceder al sistema de asilo estadounidense de manera legal tras cumplir requisitos previos establecidos por la anterior administración. CBP One era el candidato más sencillo, el número 1 para eliminarlo. Es el camino que estableció el gobierno de Biden para ordenar el ingreso regular a Estados Unidos por razones humanitarias. Una medida bastante exitosa a pesar de sus problemas. Y ahora, pues el primer gran golpe contra personas que habían intentado ya esta ruta y que están en Estados Unidos, y las que estaban en proceso, muchas de ellas en México. A su vez, surgieron nuevas interrogantes ante el futuro de los migrantes que utilizaron la aplicación móvil y tenían procesos en curso, como lo explica el académico mexicano. Porque la pregunta ahí es si van a recuperar esa ruta del programa o se les va a cancelar y van a quedar en situación irregular y potencialmente deportables. Esa pregunta está abierta, todavía no sabemos bien qué vaya a ocurrir. Pero por lo pronto, CBP One fue como el golpe a la pieza más interesante y creativa y humana del gobierno de Biden. La inquietud y temor de los migrantes aumentó con la declaración de Trump de emergencia nacional en la frontera sur con México, otorgándole el poder de utilizar fondos federales para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como también el uso del Ejército y Guardia Nacional en la frontera de ser necesario. Esto despertó la preocupación de los analistas ante un escenario lúgubre que, de descontrolarse o motivado a un accionar erróneo, puede desencadenar una tragedia en contra de los migrantes. Esta declaratoria tiene implicaciones muy graves. Una, pues, es la militarización de la frontera. Vamos a ver de qué manera se implementa este concepto ya de manera práctica, pero del otro lado implica concebir de manera indirecta, o Trump lo ha hecho de manera directa, concebir y definir a los migrantes y refugiados como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ello no es menor que utilice la palabra invasión, porque al hablar de este concepto, ya el migrante y el refugiado no estarían en un proceso administrativo, sino serían abierta y explícitamente una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pasan a otra categoría conceptual, pero le define prácticamente como enemigo. Con un nuevo panorama migratorio impulsado por la administración Trump, varias naciones se prepararon para hacerle frente a las medidas del gobierno estadounidense, entre las que resalta México.
si nos regresan a poblaciones de otras nacionalidades, que no sabemos cantidad ni características, muy probablemente latinoamericanas, como ya ha ocurrido en los años pasados, esas poblaciones, pregunta básica, ¿van a tener un estatus regular en México? ¿Van a estar en condición irregular? ¿Cuál es la ruta de protección y de inclusión que debiéramos tener, considerando sobre todo que la mayoría son personas con perfil de refugio? Aunada a estas decisiones se suma la designación de los carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, factor que podría provocar una reacción de estos grupos criminales que afectaría a cientos de personas inocentes. También acompaña el actuar de Trump la aprobación de redadas migratorias en iglesias, escuelas y hospitales, como si esto se tratase de una cacería humana sin respeto alguno hacia la dignidad de los individuos. A pesar de lo inhumano de las medidas tomadas por la nueva administración estadounidense, el mandatario nacional no muestra remordimiento alguno por sus acciones, como también ningún indicio que dé la posibilidad de retractarse por el daño causado a la comunidad migrante presente en Estados Unidos. Estamos rastreando a los criminales, inmigrantes ilegales, los estamos expulsando del país y no tenemos que pedir disculpas y vamos a actuar rápidamente porque estamos lidiando con gente muy peligrosa. En los últimos años, los trabajos de las autoridades estadounidenses para mejorar el bienestar de los migrantes ha sido mínimo y parece que, con el segundo mandato de Trump, esto caiga en picada y se genere un escenario sombrío que trae consigo injusticia hacia todos aquellos que huyeron de su país en búsqueda de mejores condiciones de vida y un futuro prometedor para cumplir el tan deseado sueño americano. El discurso xenofóbico y supremacista durante la campaña electoral del presidente republicano Donald Trump se materializó en los últimos días con la firma de más de 70 órdenes ejecutivas orientadas a desmantelar las políticas impulsadas por el expresidente Biden, especialmente las que sustentan el asilo y la migración hacia el país del norte. La deportación masiva en condiciones infrahumanas, violentando los derechos humanos de las y los migrantes, generó impases diplomáticos con los gobiernos de Brasil y Colombia, esto en la primera semana de su ejercicio como mandatario. Asimismo, en este sentido, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum denunció que solo entre el 20 y el 26 de enero fueron deportados más de 4,000 ciudadanos mexicanos. La calificada como avalancha de órdenes ejecutivas de Trump está orientada en un sentido proteccionista, ya que por una parte busca proteger la maltrecha economía estadounidense y por el otro vulnera los intereses nacionales de países como Panamá y México con las intenciones de apoderarse del Canal de Panamá y con el gesto desde lo simbólico de intentar renombrar el Golfo de México. La reciente toma de posesión al mando de la Casa Blanca por Donald Trump desató una serie de respuestas a escala regional y global, motivado al carácter calificado como extraterritorial, injerencista y que atenta contra los derechos humanos. La inusual elaboración de más de 70 órdenes ejecutivas dictadas por el alto mandatario estadounidense durante sus primeros días de gobierno, el impacto y extensión de estas políticas generaron preocupación a lo interno del país y en las naciones de origen migratorio. Para el mundo significa grandes cambios que están en pleno desarrollo y que seguramente veremos turbulencias, problemas, pero el reconocimiento de que ya hay un mundo multicéntrico, pluripolar, y que va a prevalecer el mundo multicéntrico, pluripolar, y que ojalá se cumpla lo que ofreció el presidente Trump, que haya paz, que no haya más guerra, que se despeje la guerra y que todos los demás temas se resuelvan por la vía de la diplomacia y de la paz. En general, las arremetidas de Donald Trump desmantelan no solo políticas previas impulsadas por el demócrata Joe Biden, sino que también dan un viraje completo a posiciones, en algunos casos respetadas, tanto por demócratas como por republicanos, las cuales son fundamentales para sustentar la identidad de los Estados Unidos.
La agenda antimigratoria impulsada por Trump desde su primer día en la Casa Blanca está constituida por una serie de órdenes en materia de migración que abarcan desde reformas legales hasta el despliegue de 1.500 soldados del ejército adicionales en la frontera sur con México. Entre las reformas legales firmadas por Donald Trump se encuentra la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, la cual se estableció en la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense en el año 1868, que reza: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Esta nacionalidad fue extendida por la Corte Suprema de Estados Unidos a los hijos e hijas de migrantes en 1898 por jurisprudencia del caso Wanking Ark contra el Estado. La controversial orden ejecutiva no solo causó una ola de rechazo entre las comunidades de migrantes en Estados Unidos y en el exterior, sino que justo al día siguiente de la firma del decreto, 22 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco presentaron demandas en contra de estos ordenamientos presidenciales, alegando que dicha acción es inconstitucional. Asimismo, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, calificó el citado ordenamiento de extremo y adicionalmente aseguró que Donald Trump no tiene la autoridad para modificar la Constitución de esa manera. Obviously, I've said since November the 5th, the president is entitled to put forth a policy agenda that he sees fit for the country, but he is not entitled to violate the law or the Constitution of this nation. And some of the things he's talked about in his speech today, or that has been written about both before and during the course of today, we know would do just that. So ending birthright citizenship, for instance, something that dates back to the 14th Amendment enshrined in the Constitution, is something that we will not simply let stand. And so we're prepared to defend the rule of law, defend the rights of our residents, and protect them from being hurt should that come to pass. La orden ejecutiva que declara los cruces de migrantes como una emergencia nacional califica al paso de migrantes como una invasión, lo cual ha sido fuertemente cuestionado por gobiernos de América Latina, quienes señalaron que la migración es un proceso complejo que no puede ser criminalizado. Que la migración no puede verse como un problema, sino como un fenómeno extraordinariamente complejo, por cierto, y que requiere, en consecuencia, explorar continuamente cuáles van siendo las mejores formas para gestionarlo con mayor eficacia. Ante las inminentes deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump a mediados de enero de 2025, diplomáticos y ministros de Relaciones Exteriores de 10 países de América Latina y el Caribe se reunieron en la Ciudad de México para discutir medidas preparatorias en materia de migración. Los asistentes de Brasil, Belice, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela acordaron mediante una declaración conjunta de 14 puntos, entre otros, gestionar de manera humana y responsable los flujos migratorios irregulares, defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio y protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración. Una vez que el magnate republicano emitió las órdenes ejecutivas y fueron aplicadas las primeras deportaciones masivas hacia países latinoamericanos como Brasil y Colombia, el traslado arbitrario de estos ciudadanos, quienes fueron esposados de manos y pies y tratados de manera vilipendiosa, causó el rechazo del gobierno brasileño, que calificó lo sucedido como una manifestación de flagrante desprecio por los derechos de sus connacionales. Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó categóricamente las acciones denigrantes en contra de los ciudadanos colombianos enviados en aviones militares y tratados como delincuentes, lo que originó un breve impasse diplomático donde los mandatarios se amenazaron mutuamente con la imposición de aranceles. Sin embargo, y posteriormente fue solventado por la vía diplomática sin trascender más allá de los mensajes publicados en sus respectivas cuentas en redes sociales. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro,
Tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Asimismo, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, alertó a países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sobre el intento de la ultraderecha para separar al mecanismo de integración regional. Hay una operación de la derecha extremista, de los Milei, de los Noboa, de los Bukele, que son, digamos, los caballos de Troya dentro de América Latina para implosionarnos, para dividirnos, para autodestruirnos. Hay toda una operación para hacer con la CELAC lo que hicieron con UNASUR, desmembrarla, neutralizarla, destruirla. Los que creemos en la unión de América Latina y el Caribe, tenemos que obrar en función de esa tarea, con nuevas iniciativas de cooperación económica, de inversiones mutuas, compartidas, de comercio activo, de interacción monetaria, de integración cultural, educativa, de integración científica. La operación de injerencia en nuestra América ha sido esbozada públicamente por funcionarios militares de Estados Unidos desde el anterior mandato demócrata de Joe Biden, como por ejemplo a través de la general Laura J. Richardson, ex jefa del Comando Sur, quien a través de sus declaraciones en 2023 mostró las intenciones neocoloniales del imperialismo, que no hace distinción entre demócratas o republicanos, ya que se trata de una política de Estado de la nación del tío Sam. ¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia, y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos, y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Los primeros días del nuevo mandato de Donald Trump son solo una muestra del recrudecimiento en las relaciones norte-sur que ocurrirá entre Estados Unidos y la región latinoamericana. Las futuras semanas y meses estarán marcadas por sanciones económicas, deportaciones y atentados en contra de los derechos humanos de la población migrante presente en los Estados Unidos de América. Solo la unificación de un frente, tanto a lo interno de la nación como internacional, podrá servir de contrapeso a este nuevo intento de profundización de la doctrina Monroe hacia la América mestiza y libertaria. La política migratoria impulsada por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido catalogada por los analistas como una reedición de la doctrina Monroe con respecto al continente americano como un área de influencia exclusiva de este país. Sin embargo, en las últimas décadas, la aplicación de estos principios se realizaba de manera diplomática o mediante el uso de sanciones económicas. La nueva batería de acciones, que incluye la amenaza del uso de la fuerza en contra de áreas estratégicas, como el Canal del Panamá o la isla de Groenlandia, un territorio estratégico en el Ártico en donde ejerce soberanía el Reino de Dinamarca, remarcan el carácter agresivo y militarista del nuevo mandatario estadounidense. Estas medidas han sido catalogadas como contraproducentes, ya que pueden allanar el camino para un frente unido en América Latina en instancias como por ejemplo la CELAC, donde la solidaridad y cooperación entre los pueblos se imponga ante la irracionalidad imperialista impulsada por Donald Trump. Así finalizamos el programa de hoy, invitándoles a seguir en sintonía de su multimedio Telesur. Hasta la semana próxima.